Yo no sé, pero fue Darwin, yo creo, ¿verdad, Darío? Que habló de que somos descendientes, familias de los monos y esto. Sí, sí. Habló de la evolución. La El evolución. hombre que mostró ya desde una perspectiva científica, probó el asunto de los orígenes de las especies, la, la evolución, esas cosas. Estuvo por Isla de Pascua, por ahí también, haciendo Las unos Galápagos, las Galápagos. Galápagos también. Sí, anduvo por el mundo viendo y observando. Gran científico, un gran científico. Sí, revolucionó una concepción en el mundo, aunque todavía hay gente que piensa lo contrario de hace 300 años, ¿no? Pero Darwin, Bueno, pero oye esto, en eso todos los conocimientos y las bases para el desarrollo de la biología tienen que pasar por Darwin. pero fíjate, en el segundo siglo después de Cristo, hubo alguien que se había adelantado. ¿Y sabe quién fue ese alguien? Sí. El griego Galeno de Pérgamo. De ahí viene esto de que a los médicos se le dice Galeno. Pero es en honor de este hombre que fue un médico extraordinario en Grecia. Sí, porque Darwin no fue que creó la idea. Él lo que hizo fue confirmarlo ya con un estudio. Más con su experiencia. Exacto. Con un estudio. Porque el otro lo había dicho, pero sí. este fue que desarrolló un estudio profundo y habló de esas cosas. Miren, señores, desde el siglo II después de Cristo hasta el final de la Edad Media, se dio por sentado que el funcionamiento interno de los monos era igual al de los hombres. Este fue el punto de partida anatómico que estableció el médico griego del siglo II, Galeno de Pérgamo, que en ese momento era la máxima autoridad de medicina en Europa Occidental y Bizancio. Sin embargo, nunca había disecado cuerpo humano sistemáticamente debido a los tabúes religiosos. Esa disección es cuando en el laboratorio un cadáver lo abren y estudian sus órganos internos. Así es la disección. Bien, sin embargo, nunca había diseccionado cuerpos humanos sistemáticamente debido a los tabúes religiosos de entonces, legales y culturales. Ante eso, sus disecciones de monos guiaron el desarrollo y la práctica de la medicina durante aproximadamente 1400 años. Pero entonces sucedió algo que cambiaría las reglas del juego. Estalló una revolución científica ante los límites autoimpuestos del conocimiento antiguo. Tras cientos de años en los que las disecciones humanas estuvieron mal vistas, en el siglo XVI, un cambio a favor de la investigación científica y la observación permitió que por primera vez se conociese la realidad de la anatomía humana. Fue entonces cuando comenzó la costumbre de hacer disecciones en el órgano humano. Abrir cadáveres, ¿verdad? Para ver qué es. Sí. ¿Qué es? Porque eso estaba, las religiones lo impedían. Y los musulmanes eran más radicales con eso. Entonces la ciencia no podía avanzar. Y cuestiones legales y culturales también lo prohibían. Sino porque la intervención de las iglesias en el Estado hace que estas cosas se conviertan en leyes para castigar y justificar los castigos. Entonces a veces habían enfermedades que estaban afectando una población y no podían avanzar científicamente y en descubrir qué la producía, cómo se podía resolver, porque estaba prohibido averiguar sobre un cadáver y abrirlo. Entonces, sí. Yo, por cierto, vi una película, que no recuerdo si es El Doctor, que se llama algo así, que había una enfermedad que su madre, creo, murió de ella, la enfermedad del costado, y tenía esos problemas que no podía, y tuvo a escondida que, porque comenzaron a producirse donde él estaba, y tuvo a escondida que trabajar en eso y ponerse luego a dibujar el cuerpo humano.
ya descubierto. Entonces descubrió la cura de esa enfermedad precisamente porque pudo abrir y vio dónde era que se producía. Y bueno, vio que sacando esa parte del cuerpo la gente se curaba. Sí, sí. Pero por poco lo matan. Bueno, en Estados Unidos un grupo de investigadores de allí y de China pusieron de manifiesto un vínculo entre una proteína presente en los glóbulos rojos y el deterioro del rendimiento cognitivo relacionado con el envejecimiento. La proteína en cuestión puede ser la clave para ayudar a prevenir el deterioro mental, la mala memoria y los déficits auditivos, según se desprende de un estudio publicado en la revista PLOS Biology. El descubrimiento de los biólogos confirma una antigua hipótesis científica que el envejecimiento del cerebro y la disminución de las capacidades cognitivas están asociados en cierta medida con la falta de oxígeno en las neuronas. La proteína ADORA2B, responsable del suministro de oxígeno a las células, ha evidenciado tener un efecto directo sobre el nivel de capacidad cognitiva en ratones, señalan los autores en la investigación. La ADORA2B se encuentra en los glóbulos rojos que transportan oxígeno a las células de los tejidos. En personas jóvenes se produce en cantidades suficientes, pero su nivel disminuye rápidamente con la edad. Vamos a ver el micrófono, don Ramón. Ahora sí. Personas de edad muy avanzada deben recordar que en el 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Y 3 años después, las fuerzas del Führer, de Hitler, invadieron Polonia y tras de invadir Polonia, comenzaron a invadir la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia. Bueno, esa apertura de esa guerra frente a Rusia fue un día como hoy, 22 de junio de 1941, que la Alemania nazi lanzó la operación Barbarroja, su gran ofensiva contra la Unión Soviética, entonces comandada por José Stalin. Se trató de la mayor invasión militar de la historia y la arriesgada apuesta con la que Adolf Hitler pretendía decantar decisivamente a su favor el sino de la Segunda Guerra Mundial. Pero las cosas no salen como el Führer había planeado y los historiadores consideran el fracaso de la operación Barbarroja un punto de inflexión en la contienda y el principio del fin de la superioridad alemana. La operación Barbarroja dio inicio a 6 meses de batallas titánicas entre 2 superpotencias totalitarias, una contienda que acabaría por resultar decisiva en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Bautizada como Barbarroja por Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico del siglo XII, la invasión alemana de la URSS supuso la ruptura del pacto germano-soviético firmado en 1939. Las fuerzas del eje lanzaron 3 millones de hombres divididos en 3 grupos con las ciudades de Leningrado, Kiev y Moscú como objetivo respectivamente. Las fuerzas soviéticas fueron tomadas por sorpresa y sufrieron terribles bajas en los primeros combates. Se calcula que murieron millones de hombres y ciudades como Kiev, Smolensk y Vyazma fueron conquistadas por los alemanes. Sí, los alemanes fueron ocupando Austria, Checoslovaquia antes que Polonia. Checoslovaquia se nutrieron bien de armamentos, incluso los tanques de Checoslovaquia eran más avanzados que los de Alemania, pero Checoslovaquia era pequeña.
y luego Polonia. Pero ahí fue que a Francia le declaró la guerra. Y entonces ocuparon Francia y vino lo de Inglaterra. Entonces se dieron ese conflicto, el bombardeo masivo a Inglaterra, la ocupación de Francia. Entonces, en el 41, para esta fecha que se produce lo de la URSS, pero ya Francia estaba ocupada y estaban en guerra con Inglaterra. Se dice que Hitler y Stalin habían firmado un acuerdo en el 1939. Un pacto de que las fuerzas nazis no ocuparían Polonia. ¿Por qué los rusos o los soviéticos exigían esto a Alemania? Bueno, porque Polonia hacía frontera con Ucrania, que era parte de la URSS. Y cuando los rusos vieron que las fuerzas nazis ocuparon Polonia, se fueron preparando, aunque se dice que fueron tomados por sorpresa. Ellos no esperaban tan pronto la escalada nazi contra la URSS. Y aquello fue, bueno, se calcula que en Ucrania murieron 22 millones de rusos. Rusia ocupó parte de Polonia cuando lo hizo Hitler, porque una parte de Polonia era anteriormente del Imperio Ruso y tras la revolución hubo una liberación. Pero Stalin no creía que Hitler iba a estar tan loco teniendo una guerra con Inglaterra. Iba a abrirse otro frente. Claro que no iba a ser así. Sí, y además, Hitler, en el libro que había publicado, En mi lucha, decía que uno de los grandes errores de la Primera Guerra Mundial fue que Alemania se abriera a esos dos frentes. Sí, se abriera esos dos frentes. Entonces, la lógica de Hitler, el que leía el libro, era que él no iba a cometer el mismo error. Pero precisamente Hitler sabía que ellos creían eso y por lo tanto, pese a que Stalin recibió informaciones, nunca lo creyó porque no creía que era tan loco, que Hitler estaba tan loco. Y Hitler a su vez subestimó la Unión Soviética. Él pensaba que en 2 meses iba a ocupar la Unión Soviética y se iban a rendir. Y ese fue el cálculo que le salió mal, porque lo subestimó demasiado. Y los rusos en cierta medida venían preparándose. Lo que pasa es que Rusia era muy atrasada, pero venían preparándose. Y ya ellos tenían un tanque mejor que el de los alemanes, por ejemplo. Y tenían ciertas capacidades y además que un país muy grande. Quisieron desmeritar ese triunfo de la Unión Soviética sobre Alemania, que el frío, que esto y lo otro, que les rode, no atacar. No, es que es un territorio muy grande ese territorio y las líneas de abastecimiento. Y en esa época que no habían tantas vías de comunicación como carretera y esas cosas. Un gran error, entonces, esa gran capacidad de reacción de ese ejército rojo y esa gran capacidad de producción. Ese país, don Ramón, en un año multiplicó por 10 su capacidad productiva. Esa gente comenzaron a hacer tanques, a hacer aviones, a hacer cañones, a hacer rifles. Es una cosa, y con una población mucho más grande. Mira, hasta los alemanes hoy están recordando esto. Sí, pues mire, Alemania recordó hoy precisamente los 80 años de la invasión nazi a la URSS con una ofrenda floral en el monumento conmemorativo soviético de Schorzer Heide, en el norte de la capital alemana, donde yacen 13.000 oficiales y soldados del Ejército Rojo caídos en el año 45 en la batalla de Berlín, porque no le fue tan fácil a los rusos ocupar Berlín. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier depositó una corona de flores ante el monumento a la madre patria para honrar a las víctimas de la invasión nazi el 22 de junio de 1941, que dio comienzo a la denominada por los rusos Gran Guerra Patria, y en la que perdieron la vida 27 millones de soviéticos, 14 millones de ellos civiles.
El monumento, que rinde homenaje a sí mismo a las víctimas entre los prisioneros de guerra soviéticos, es uno de los principales lugares conmemorativos soviéticos junto al Treptow y Tiergarten. En un discurso durante la inauguración de la exposición Dimensiones de un crimen, prisionero de guerra soviéticos de la Segunda Guerra, en el Museo Germano Ruso Berlín, donde el 8 de mayo del año 45 se firmó la capitulación de la Wehrmacht, Steinmeier calificó la guerra de la Alemania nazi contra la URSS de barbarie asesina. En Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este martes que los rusos guardarán la memoria y la verdad sobre la gran guerra patria, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, entre el ataque de la Alemania nazi a la Unión Soviética, del que este viernes se cumplirán 80 años, y la capitulación de Berlín. Estoy seguro de que guardaremos esta memoria, esta verdad sobre la guerra, dijo Putin en una ceremonia solemne tras depositar una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido situada junto a la muralla del Kremlin. Vestido de riguroso luto, el presidente Putin añadió: hacemos y haremos todo lo que nuestro país, nuestra patria, sea una gran potencia, y siempre estaremos agradecidos a los vencedores que alcanzaron la inmortalidad y que nosotros, las generaciones posteriores, nos regalaron la vida y la paz. Bueno, cambiando a otra información y entrando aquí a República Dominicana, pues, mire, don Ramón, la Academia Dominicana de la Lengua escogió como nuevo miembro de número al escritor, pensador y poeta José Mármol. Muy bien merecido, muy bien merecido. Esto así por sus méritos intelectuales, contribuciones y servicios a la cultura del país a través de sus obras. Una comunicación de la entidad señala que el director de la academia, doctor Bruno Rosario Candelier, envió una misiva a Mármol el 16 de mayo, en la que refiere que dentro de un plazo de 6 meses le corresponde presentar un discurso sobre un tema de lengua o literatura para asignar la fecha de su incorporación para oficializar su entrada a la institución. Mármol, recuerde que ganó en una ocasión el Premio Nacional de Literatura. Es una fuente inagotable de poesía moderna. Sí. Un pensador. Muy buena adquisición esta de la Academia Dominicana de la Lengua, la escogencia del poeta José Mármol. Bueno, en otra información, hay preocupación en los ayuntamientos por los altos precios de los materiales de construcción. Esto lo expresó el alcalde Abel Martínez y dice que el presupuesto de las obras se ha disparado por estos altos precios, por lo que es imposible cumplir con los programas de construcciones. Vamos a escucharlo. Hay que pagar 8.136 para un alza de 3.102, los blocks, la pintura, el zinc, los combustibles con lo que se mueven las maquinarias. ¿Qué significa esto? Que una obra, por ejemplo, como la cancha de las Colinas, que está presupuestada, que se va a iniciar la licitación, en el momento que hicimos el levantamiento del presupuesto, se hacía con 5 millones de pesos. Hoy, en el levantamiento actualizado, se lleva 6.135.000. ¿Qué significa eso? Que no vamos a poder cumplir. ¿Qué significa eso? Que la calidad de las obras probablemente tenga que disminuirse o que no podamos cumplir con lo ya presupuestado, que es una ley en el caso de los municipios, porque es aprobado por el Consejo de Regidores. Las comunidades están esperando estas obras, ganaron en un proceso de asamblea participativo, pero al día de hoy entonces a los ayuntamientos se nos hace prácticamente imposible cumplir con esto. Lo que hacemos un llamado es al gobierno que vaya o que venga en auxilio, no del Ayuntamiento de Santiago, de los ayuntamientos del país, de las juntas distritales de todo el país, que por demás los cientos de miles de empleados ven ya en sus sueldos, que son
vamos a decir, miserables de por sí, vemos una disminución en el poder adquisitivo de esto. Es una preocupación que queremos dejar por sentado, porque eso está afectando de manera sensible, de manera directa a la municipalidad. Y al afectar a la municipalidad, que afecta a los pueblos, a las ciudades, a los campos, a los distritos y juntas distritales, y hay que buscar entonces una solución